esa es la actitud. Salva la draga, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa. Soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Clap, 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 snap, snap, Ponme atención. clap, 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 El momento del show. snap, snap. Ponme atención. Tú quedaste muerta. ¿Cómo te quedas, perra? Vengo lista para ser solo la más. Oh, ¿qué creías? Esa no es. Ay, Esa tampoco. ¿Qué? No, sí, eso sí es. ya saben que yo soy lentita, hermana. ¡Bravo! Tengo una nueva estrella que es una estrella rosa. No tengo idea todavía de qué es lo que es, para qué sirve, qué beneficio tiene. Ay, bebés, qué felicidad, qué hermoso, qué bonito. Bueno, ni en el kinder me sentí tan contento poniendo mi estrellita en la frente porque hice bien los recortitos. Como boda de rancho, vente, hermana. Una, dos, tres. Ay, hermana. Ella aguanta más. Una, dos, tres. Me encantó. Ahora vamos a ver. No, Ojalá gane yo la próxima semana para que se les quite. Pues aquí seguimos sin estrellas, ni pa' bien ni pa' mal. Oye, qué emoción que yo ya la voy librando. Sin estrellas y sin nada, pero ahí voy, no estoy ni allá ni acá, voy en medio. Yo mira como los caballos. Así lo platicamos. Estamos como ya en ese tema de que hay que empezar a hacer como más elástico ese drag, ¿no? Sí, porque, o sea, yo platiqué la otra vez. Espérate, que nos diga Rudy cómo de elástico. Así de elástico, que me encantó. Ay, no, pero yo quería que brincaras, hermana. ¿Qué creen que me he estado como conteniendo muchísimo? Pero ya no. Se los prometo que ya no. Ya van a ver a la Madison verdadera, a la misma que viste y calza. Ya cuando me vi yo dije, güey, pues sí soy yo. Ajá, La de eso. la tele. Soy el arcángela de la tele, ¿sabes Exacto. cómo? La tele, la de ¿1 millón cuánto? 800. 800,000 pesos invertido en todo mi cuerpo. Qué pendeja, me hubiera comprado una casa de Infonavit. ¿Será que le quitamos la máscara? ¿Quién es la máscara? Hermanas, se llegó el día. Por fin, fuera máscaras. ¿Cómo están? Yo soy Velveteen Guadalupe. Así díganme nada más. Velveteen Guadalupe. Ni modo, hermanas. Una viene aquí a divertirse y a pasarla ella misma. Ya para eso estamos. Estoy pasándola yo misma. Yo estoy ya preocupada porque ya vamos ya muy adelante y ya todas están ganando algo y así. Y yo estoy preocupado porque nunca he ganado nada la más draga. Falta mi estrella. Pero para eso vamos, chicas. Yo no voy a detenerme hasta tener una estrella. Cueste lo que cueste, la gane como la gane. Pues qué padre, hermanas. Empecemos un nuevo día. Ay, qué ¡Vámonos! Lo que se viene. Y yo camino así. Vamos. Y yo voy, ¿vamos o no vamos? La Bel me dirigió. Hola, chiquitas. ¿Cómo están, chicas? Bien, bebé. Porque veo caras largas. No,
No. No, estamos Es el relleno del filler. Del plantón. Ácido hialurónico, hermana. Madison, cuéntame cómo estás. Bien, hermana, contenta, feliz. ¿Segura? Sí. Porque yo no escuché eso la semana pasada. Bueno, pues me fragmenté un poquito, pero bien. Ya ¿Cómo te relajado. sientes con tus hermanas? Bien. ¿Segura? ¿Quieres problemas? Aquí tenemos cámaras en todos ¿Quieres problemas? lados. Porque tú ya sabes cómo siempre he sido yo. Sí, queremos problemas. Qué bueno que sean tan competitivas, porque el día de hoy vamos a tener un reto que a mí me fascina mucho porque no lo pude ganar. Y la ganó otra nada que verienta. El reto del día de hoy es la más suertuda, directo desde la temporada 3, el capítulo 1. Corran a verlo o no, evítenme la pena. La más suertuda. Y yo voy a ser el diablito de no. Creo que este capítulo en su temporada, la verdad, fue una misteria. ¡Un gato! ¡Otro gato! La temporada de las repetidas. Y ay, no, fue mucha nostalgia. Cuando yo leí el reto dije, no mames, qué emoción. Y por un momento yo dije, güey, voy a hacer otra vez el gallo porque yo salí de gallo. La verdad estoy muy emocionada porque este es uno de mis atuendos favoritos de la temporada. Ya sé lo que voy a hacer. Yo dije, esta carta me da magia, me da buena vibra, me vibraba. Y desde el momento que yo supe de ese reto, dije, esto quiero hacer. Y pues nada, también para que se sientan en competencia, vamos a regresar a los chiquirretos. Hoy van a tener su primer chiquirreto y tienen 30 minutos para draguearse. 30. ¿Y qué me pongo? Ya llevan 29, así que corran porque Gracias. comenzamos ¿Pero para ahorita. qué? ¿De qué me pongo? Ay, como siempre, hermanas, aquí producción queriéndonos arruinar la vida y el día. Algo escondes. Te estoy viendo. Yo estaba nerviosa, siempre mi miedo era el chiquirreto porque pues puras bromas salen ahí, puras bromas. Pues que nos llevan a un campo allá en un cerro lejísimos. Usted sabe que las dragas pertenecemos en la noche, en la oscuridad, en la penumbra. Y qué gran sorpresa que se les ocurre llevarnos a las 3 de la tarde, donde el sol está arriba, donde así no te esconde nada, te ves bien gacha, porque somos, ¿qué? Dragas de campo. Mucho campo, dragas de campo. Güey, estábamos como a 47 grados, yo creo. Pero bueno, lo bueno es de que estoy de piel morena y no me afecta y mi piel está dura. Entonces dije yo, ay, bueno, ya. Más quemada ya no puedo estar. Entre las montañas y yo dije, hermanas, aquí va a pasar algo, nos va a salir el chupacabras, nos va a salir Madison vestida del chupacabras, ¿qué va a pasar? Rápidamente se me vino a la mente, no sé, como que íbamos a hacer aeróbics. Dije yo, ahorita nos van a poner a hacer aeróbics, actividad física. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué vamos a hacer? No había nada y seguíamos y no había nada hasta que voy viendo a lo lejos grandes brincolines de la fiesta infantil. Hola, tiquitas, bienvenidas a esta tarde tan soleada. Espero disfruten esta tarde porque será de muchas subidas y bajadas. El chiquirreto consiste en... Perdón, me comunican que tenemos un pequeño anuncio que hacer y para eso les voy a solicitar ayuda a mi querido Johnny Carmona. ¡Qué ole! ¡Oli, oli, oli! ¡Ay, qué bonita nueva experiencia para todos estar en un campo. Hacía falta un poquito de aire. Al aire libre. Drag al aire libre es complicado, ¿no? Alguito. Es como un brunch. Bueno, yo estoy aquí porque quiero hablarles de nuestro aliado que, gracias a él, este chiquirreto es una realidad. Ah, es su culpa. Pon tú. Fíjense que necesitábamos combustible para que se llevara a cabo esta carrera. ¿Están de acuerdo? ¿Necesitan combustible o no? Un combustible que nos haga brillar. Ya. Y es por eso que Gasolineras BP es nuestro aliado en este chiquirreto. Fíjense que usualmente cuando hay una empresa que quiere aliarse con la comunidad LGBTIQ+, una gasolinera no es lo primero que pensamos. Pero lo bonito aquí es que Gasolineras BP está poniendo el ejemplo para inspirar a otras marcas que no necesariamente se sienten tan cercanas a la comunidad para acercarse, para hacer comunidad y para promover sobre todo la diversidad y la inclusión, porque ellos ya lo hacen al interior de su empresa. Entonces es importante que hoy tomemos fuerzas, el combustible y pensemos también que cargar en Gasolineras BP siempre está
Bien pensado. Hashtag. Ya, espectacular gasolineras BP. ¿Qué significará BP? Entonces, Bien pensado. ¿están listas? O bien puta. Hugo BH, bien bueno. Muy bien, pues el reto consistirá en lo siguiente. Vienen preparadas para una carrera de dragas. Ya. No El reto consiste en atravesar los obstáculos, llegar a la parte final donde encontrarán unas botargas. Tendrán que seleccionar la que les guste, ponerse la botarga y tendrán que regresar al punto de inicio. ¿Ustedes creen, hermanas, yo no corro ni para alcanzar al de los elotes? No mames, no mames. Güey, es que no hay nada más caluroso que ser travesti y aparte de ser travesti, ser una botarga. Y de primero dije, yo voy a ganar. Fui atleta, corredora, Ana Guevara. Yo era velocista, salto triple, con garrocha, salto con vallas. Y luego también fui botarga. Yo enseñaba las botargas de Monterrey. Dije yo, no, este es mi reto. Hermanas, carrera de botargas. El capítulo original debería ser todas carreras de botargas. Yo estaba emocionada porque era mi sueño. Yo siento que voy a morir. La verdad es que no soy una persona que se ejercita demasiado. Yo la verdad no me estresé porque dije, bueno, no pasa nada, hemos hecho cosas peores, tengo condicioncita un poquito. No soy la mejor en eso. Nunca he ido al gimnasio, nunca en mi vida. Así que esperemos que no me aplaste. El premio será muy jugoso, se los contaremos más tarde, pero créanme que vale muchísimo la pena ganar este chiquirreto. Pues esperemos que mínimo terminar. Yo por lo menos quiero hacer el ridículo, pero darles risa. ¿Listas, chicas? 1, 2, 3. Yo dije, o sea, no tenemos ni poquito chance. De repente me cae otra y pura momia de Guanajuato. El charco de las momias ahí se hizo. Y puros olores sospechosos, hermana. Yo no daba fe. Que si el olor, que si ya no aguantaba me iba a desmayar. Caí al brincolín y que me voy de hocico. Y en eso ya no me dieron oportunidad de pararme. Siento que lo hicieron como adrede. Güey, yo le hice 1, 2, 3, ¡pum! Llegué, vámonos. Güey, llegué yo, un brincolín, el otro brincolín. Volteé. No había nadie, puta. La primera resbaladilla sentí donde mi pie hizo así cuando llegué. Y yo dije, madres, porque yo ya tenía un esguince en ese pie. Y sentí que me empezó a doler horrible, pero dije, no importa. Seguí corriendo. Prefiero perder este reto a después andar ahí lastimando y cojeando por la pasarela. Dije, no, mijas, voy yo despacito, a mi tiempo. Güey, adentro de la botarga es como otro mundo. O sea, tú te pones la botarga y tú entras a otra dimensión. No, qué horror. No veía nada, se me movía la cabeza. De repente ya traía el cuerno del unicornio para acá y no veía ni siquiera para dónde iba caminando, ni corriendo, ni subiendo. Y me di verdaderamente la bofeada de mi vida. Qué horrible. Y eso que no fumo, no tomo, no salgo y solamente tomo agua natural y le pongo avena al yogurte en las mañanas, hermanas. No se veía nada. O sea, literal, me quedaba mi cara arriba en los ojos. Gané. No me cabía ni la cabeza, pero lo logré. ¿No que no? Yo pensé que iba a llegar casi de la última, pero no, llegué a tercer lugar y no daba más del calor. O sea, sentía que era sofocante. Yo dije, ya, señor, me entrego a ti. ¡Mundo, la verdad!
Así llegue vomitando, me llegue cagada, lo que sea, voy a llegar a la final porque eso es de chicas bien. Entonces llegué hasta la final, bofeadísima, casi vomitándome, pero se logró. Lo logré y eso me dio mucho orgullo, que a pesar de que es algo que no me gusta hacer, es algo que no estoy acostumbrada a hacer, lo hice, lo logré, no me rendí con el pie chueco y con toda sudada, pero se logró. Yo no, nadie me dijo que tenías que tener condición pues para correr. Aparte, en mi defensa, hermana, estamos a más alturas allá, o sea, estamos en lugares más altos. Yo, compañero, yo pensé que me iba a desmayar. Pero la chiquita pues no pudo. Madison también, ¿no que eras atletista preciosa? Como pude, llegué. Traía el seco, respiraba, haz de cuenta que fuego. Pero llegué. ¡Tú puedes, Madison! Su puta madre. Ayuda. Güey, siempre gano esos retos yo, me encanta. Ya, o sea, mi sueño fallido de ser botarga se desarruinó. Yo quería hacer acá la de los shows, pero pues no, hermanas. No se puede, es muy difícil. Ya, ¿quién es esa señorita tan guapa? Gracias, bebé. Y pues nada, chicas, no sé de qué me perdí, yo andaba por allá atrás, pero por aquí me informan que tenemos un primer, segundo y tercer lugar. Bien. Primer lugar, Rudy Reyes, pasa por favor. ¡Bravo! Y vamos a pedir que pase Tóxico con la tómbola. ¿La tómbola? ¿Puedes tomar tu premio? ¿No lo abras todavía? En esas chingaderas siempre hay algo bien gacho. Siempre te ponen un premio bien hediondo. En segundo lugar tenemos a Georgiana. ¡Las rodillas chuecas de México! Tiene 3 huevos. Qué erótico, la verdad. Y en tercer lugar tenemos a Cifer. ¿A poco sí? Bueno, es que me pegó. Pasa a tu lugar y ahora sí pueden descifrar cuál es el del premio. huevo! Que lo abra, que lo huela. Ay, no lo puedo abrir, maricones. Allá. ¿Cuál es tu premio? Inmunidad. ¡Ya! ¡Ya! 5,000 pesos. ¿Georgie? ¿Cuántas cocas me alcanzan? Voy yo ya nada más. ¿Georgie? ¡Ya! ¡Ya! ¡Gané, puta! ¡Soy una estrella dorada! Mucha suerte, bebé, la más suertuda. Gracias, universo, ya tengo una estrella dorada. Nomás por correr como pendeja. ¡Loto ganó! ¡Loto ganó! ¿Cifer? Ya, donde estoy yo está el gane. Cifer, puedes abrir. Muy bien, me encantó. 500 pesos. ¡Ya! 500, ¿quién un 500? No digo, si no los quieres, me los quedo yo. Pero por lo menos eso me alcanza para una coquita, unos taquitos e invitar a mis amigos ahí a comer alguna cosita. Así que muy bien. Comenten. Ey, ¿qué pasó? ¿Están cansadas o no? Muy Georgiana, felicidades por tu estrella. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Déjame ir a ponerla. Oiga, pero ¿qué significa la estrella? O sea, eso que ya ganaste. Es un gane como de si fuera de pasarela, ¿no? No, sí. Claro. Qué bendición. Es estrella dorada, igual que las demás. O sea, ella ganó un episodio. ¡Wow! No sé, como que era lo que necesitaba. Siento que fue el universo diciéndome, preciosa, estás bien, vas bien. Continúa por tu camino. Continuaré. Venimos del campo a hablar de dragas de campo. Belbe, ¿qué pasó con ese gran doblaje? Cuéntanos, hermano. Otra vez. No, pero... Pues, ¿qué pasó? Pues que fue de campo. Y... Bueno, fue... pero ¿cómo que qué es campo, güey? No, es de broma. Es drag de broma. Pues cuando quieres meter como comedia y así, pero pues la verdad ya... Pues no atravesó la pantalla de la comedia porque sí, o sea, yo sé cuando me caigo en el piso y lo admito. No fue nada campo, fue la broma. Pero me molesté mucho que, la narrativa que se quedó en los oídos de mis televidentes haya sido que fue una vergüenza lo que hice, una aberración. Y pues aparte al lado de Madison que así, no quedó ni la peluquita de la pequeña Belbe, la fantasmita.
Pues yo hice el doblaje, que no hubo doblaje, que eso sí lo admito, y eso se sabe y no me estoy excusando. Porque las excusas son para los baños, los excusados son para las excusas son para los excusados. Cuando de repente volteé y traía el puro mantito de la Virgen, yo dije, está ya mi hermana ya valió. Y Lolita Cortés estaba muy molesta con unas caras así como... Mi ex mejor amiga que detesto en este momento, deseo escupirle, ¿no es cierto, Lolita? Sí, quién sabe. Lolita, te odio, te detesto y deseo que te dé una diarrea espectacular. Mira, así, tras, y que te cagues en todos tus calzones, preciosa. Pero, güey, la neta, hermana, yo te vi ya bien triste. No estaba... Sí, te no, ondeaste. sí, y estabas chillando poquis. Mira, sí lloré, pero ¿por qué, mami? ¿Por qué? me escondí, como cuando las mamás lloran en el baño, ¿sabes cómo? Sí, pero ¿por qué, mami? Me escondí porque no quería que vieran esta frustración. No sentí una traición porque no hay ningún lazo que nos una. De verdad es que esto es una competencia y es un juego. Y yo tan maduramente lo tengo que aceptar. A eso vengo. Y ya cuando fue la votación, la verdad no era que no me lo esperara. Sí, porque sabía que ustedes me vieron trabajar aquí, ¿sabes? Y que posiblemente ustedes hubieran dicho, llegaron con vestuarios mal hechos. Sí, pero salí a la pasarela que en realidad es lo que me van a calificar. ¿Sabes cómo? Sí está bien que te ayuden y sí está bien hechizar y todo, pero también está bien estar preparado y está bien como que tu concepto se entienda. Ya, y luego el rostrito de Marisela con el... Ya, yo no lo entendí. El grupito de las perras del mal tienen así como un poquito de coraje porque al final Madison terminó yéndose a las menos. Pero la verdad es que tratamos de ser muy objetivas todas al votar, yo creo. Pues la verdad, yo sí me sentí así como acorralada. Sí, obvio. La verdad. Y lo entiendo. Y te lo dije, es como si ponen a Rudy, si te ponen a ti entre Zoro Nasty y Rudy, yo sé que votarías por mí y no pasa nada, absolutamente. Todas somos amigas o hermanas, pero siempre hay una conexión diferente con cada una de nosotras. Ahorita todavía estamos como en el rollo como de, ay, hermana, yo te apoyo, yo te ayudo. Ay, sí, no, todas juntas, jijiji, jajaja. Pero no, yo siento que ya a partir de esta rayita en adelante, ahora sí se van a empezar a ver bandos. O sea, sí, yo soy súper tranquila. Ustedes siempre me ven que yo soy súper tranquila, soy súper relajada y todo eso. Pero tampoco soy estúpido, tampoco soy tonta. Y si me buscan, me encuentran. Así que yo tampoco me voy a quedar callada si es que alguna me dice algo o que si alguna quiere generar un juego conmigo, yo voy a jugar. Ya estando en esa situación, o sea, no sé si tú lo sentiste, o sea, cala, al final de cuentas, o sea, eres humano, es de que ver que estén votando por ti, por más que sepamos que es el juego, y pues por eso duele, o sea, ¿sabes? Agüita. Pero siento que no van a entender también hasta que ya les toque que ver que esté votando raza por ustedes, se siente bien gachín. Hasta ahí es donde... Sabemos que todo puede pasar y pues como lo dijimos desde un principio, esto es un juego de serpientes y escaleras. Todo puede cambiar en cualquier momento. O sea, es normal y va a pasar, y yo creo que a lo mejor va a pasar que en esta temporada a todas nos va a tocar que voten por nosotras. A lo mejor va a ser que nos vayamos a las menos, o a lo mejor no, pero va a tocar que a todas nos voten. O sea, yo creo que nadie se va a salvar. Así como ellas. Con la vara que juzgues serás juzgado. Cada quien me ve, la verdad. Espero que esto no se convierta en una guerra. Madison contra Georgiana. Cuando tenga la oportunidad de tumbar a la que sea realmente una competencia fuerte para mí, lo siento mucho, pero lo voy a tener que hacer, hermanas, ni modo. Yo vengo por mi revancha. Yo vengo a jugar, vengo a darlo todo y a ganar. Es que justo hablamos en la mañana que sentimos que este es un episodio o esta semana es... Güey, es que esto parece esquizofrenia, güey. O sea, literal, toda esta temporada suena como a... Una teoría conspirativa loca. Toda esta temporada suena como teoría conspirativa falsa de la grupa, ¿sabes? Y yo creo que estamos viviendo una realidad alterna de alguien de esos que inventan sus historias ahí en el Facebook. Yo creo que se cumplió, alguien hizo una macupa para que se cumpliera. ¿En qué momento...? O sea, está pasando como que cuando cené pesado y es la realidad. O sea, parece de que parecen spoilers, güey, falsos. Sí, de que están jugando con nuestras mentes de una manera descomunal. De por sí estamos locas, vamos a salir más trastornadas de lo que ya estamos. Pero, hermanas, ya una como que se empieza a disociar, como que ya no sabe, y a la hora de votar, peor, ya no sabes por dónde te van a venir los putazos, ya no sabes por quién votar, ya no sabes por quién no votar, ya no sabes quién se va a molestar, ya no sabes quién no se va a molestar. Hermanas, yo ya no sé qué hacer, yo nada más estoy haciendo. ¿Quién está jugando Jumanji allá afuera, hermanas? ¿Quién está jugando Jumanji contra mí? Porque ya esto yo no doy fe. Mis momentos más humildes claramente los
vivido en La Más Draga. Gracias. Comenta. Se debería llamar la temporada de la Casa de las Locas, tal vez, la Jaula de las Locas, el Manicomio de las Más. A mí ya se me había olvidado lo que era estar aquí. Y sí te vuelves loquita, la verdad, pero pues ni modérrimo, bebé, es parte de... Aquí, vean el rostro de México después de 3 semanas de grabación. Después de tanto maquillaje, este es un rostro marchito. Ya. Está horrible, ve mis arrugas. Es marchita, hermana. Me estoy marchitando. Ay. Y mamá está grande, o sea, me veo chiquilla de 14, 15, pero no, ya estoy un poquito más madura. Y mi rostro ya se estaba marchitando. Yo veo unas marchitándose, unos rostros ya bien grises, bien viejos, así, veo pedaceras llegando a la meta. Pero yo me siento renovada, me siento como que ahora sí, pues bueno, ¿qué más me puede pasar, hermanas? Aquí hay pura loca, todas están medicadas y hay que salir huyendo antes de que muera una. Qué locuras del emperador. Ya me voy a hidratar, perdón, con permiso. ¿Con qué te vas a hidratar, Sirena? Con soy water, hermana. ¿A poco? Cuéntame más, ¿cuánto trae de sodio? Porque soy la más. Dice que tiene totalmente libre de sodio. Un brindis. ¿Y de pH cuánto cuesta? 8.5. Un brindis, Madison, aviéntate un brindis. Por Soy Water. No, ya están bien quemados los míos, bebé. Ya, uno. Brindis viejo. Arriba, abajo, al centro y para adentro, chile mugriento. ¿Qué haces afuera? Que estos culitos están bien hambrientos. ¡Salud! Gracias. Sin sodio. Yo ni tengo Sin Dana agua, Paola. mierda. Sin Dana Paola. Nos quedamos en sus 25. Yo solamente disfruto y escucho y analizo. Porque yo no hablo tanto, pero sí analizo mucho y soy muy observador. Entonces yo me voy metiendo por ahí para llegar al Gran Premio. ¡Yay! ¡Hola, hola! Bienvenidos a este tercer capítulo, Solo las Más. Soy Carla Díaz y quiero agradecerle muchísimo a todo nuestro público porque gracias a ustedes tenemos cada vez más temporadas. Gracias por todo su amor y por todo su apoyo de verdad. También agradecemos a nuestros aliados porque esto no podría ser posible sin su total apoyo. Gracias a NYX Cosmetics por crear el camerino de las feminosas que está por ahí atrás, a 2X Lager por seguir apoyándonos y que esto siga creciendo cada vez más. A Zoe Water por mantener hidratadas a nuestras feminosas y a toda nuestra producción. Zoe la más. Cargar en BP gasolinas siempre estará bien pensado. Gracias por darle a nuestras feminosas el combustible para poder brillar esta noche en la gran pasarela. BP, la más brillante. Esta noche estamos en la búsqueda de la más de las más. Que eso no está nada fácil, agárrense, porque de verdad va a estar espectacular. La feminosa que gane esta temporada se va a llevar la cantidad de $1,000,000 de pesos en efectivo, oigan. Y 100,000 pesos en productos de NYX Cosmetics. Y por supuesto, el título y la corona de la más draga. Ahora sí, vamos con la presentación de nuestros jueces de lujo. Bailarina, cantante, de verdad, 360. Guapísima y además yo la admiro muchísimo. Le decimos la jueza de hierro. La única e inigualable Lolita Cortés. ¿Cómo ¡Un estás, aplauso! reina? Gracias. Muy contenta de poder estar compartiendo contigo. Estamos aquí en Las Más de las Más. Estoy feliz, estoy contenta, estoy extasiada. Estamos listas para empezar con todo. Tenemos a las mejores definitivamente. A las mejores y de verdad que hoy se van a quedar con el ojo cuadrado con todo lo que van a ver. Les tenemos planeadas. Gracias Lolita por estar aquí. Gracias a ti, mi reina. Y también tenemos a otro de nuestros grandes jurados, uno de los mejores maquillistas de México, de verdad, conocido por trabajar con grandes celebridades del medio del espectáculo en todo el mundo. De hecho, yo también tuve oportunidad de tenerlo por ahí en mi programa. Con ustedes esta noche, Luis Torres. Un aplauso. ¡Qué bárbaro! Hoy no sé qué tan Luis Torres soy, pero de verdad, qué felicidad de estar otra vez aquí contigo. La semana pasada estuve increíble. Yo sé que esta semana también... ¡Eres otro! ¿Verdad? Oye. U otra. Oye, de verdad te quiero decir que yo siempre dije, no voy a hacer esto, nunca me voy a vestir. Ya porque sé, baby. vengo de una familia de charros, vengo de una familia de tradiciones mexicanas bien arraigadas y mentes un poquito cerradas. Y crecí como con esta idea. De hecho, la frase que me dijo mi mamá cuando se dio cuenta que era gay, que fue muy temprano, me dijo,
con que no te maquilles de mujer, con que no te vistas de mujer, con eso me haces feliz. Entonces eso me hizo crecer con esta idea tonta, heteronormada, ser como de mente súper cerrada, siempre estar criticando por qué se maquillan, por qué se peinan, por qué hacen eso. Inclusive cuando me gustaba un chavo y veía que se enchinaba las pestañas, era como de, ya no me gusta, desaparecía del mapa. Entonces esta vez lo quise hacer así y estoy súper agradecido con las más dragas que indirectamente me dio este regalo de pasar un trauma y de darme cuenta lo increíble que es esto. De hecho, tengo un par de años admirando este arte porque eso es. Y hoy mi admiración crece y crece y crece por todas las que hacen este increíble arte porque qué cabrón, o sea, es una inversión de tiempo, una inversión de dinero. Yo me siento súper incómodo, ya no aguanto la peluca, me duele la cabeza. El tacón, no, hermana. El tacón, la pestaña, los huevos los traigo así. ¿Sabes? Es como... Es que... Ya no puedo más, pero de verdad, muchas gracias y hoy tienen mi admiración, mi respeto y mi cariño y muchas gracias también a Benito Santos que hizo esto, a Ricky Lips que me ayudó, a Mushi que hizo el maquillaje. Qué arte y qué cañón todo lo impactante que hacen ellas y que mucha gente no sabemos todo lo que hay detrás. Te ves espectacular, Luisito, de verdad. Felicidades. Y qué bonito lo que dices. Qué padre que te atreviste, que saliste a brillar, a ser tú y a hacer lo que más te encanta, sobre todo, pues, el maquillaje, ¿no? Que es algo que te caracteriza y que es increíble y lo haces precioso, amor. Muchas gracias. Y también tenemos a nuestro trío de chicos guapos que están por allá. Veneno, Tóxico y Venenito. Muchas gracias, Carlita. ¿Cómo están? Súper bien, muy contentos. Que por cierto, muchas gracias por esa presentación. Te ves divina. Gracias. Muchas gracias también por estar presente aquí en nuestra casa, que es tu casa de La Más Draga. Gracias. Y pues bien, aquí estaremos esperando como cada semana a nuestra feminosa ganadora en la cima del renacer. Gracias de verdad por estar aquí. Y el reto de hoy es súper emocionante. Nuestras feminosas se prepararon para la más suertuda. ¿Podrán soportar a mis muñequitas de carne y hueso? ¡Jamás! Ay, va a empezar esta fiestecita. Suena la música ranchera. Póngase botas y sombrera. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera. Mi raza la meadera. Suena la música ranchera.
Yo vine a arrasar, no me quieres buscar. Andamos coquetando una rica, super sensual, sual, 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 super sensual, sual, 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 sual. Vine a ganar, pues de puta sensual. Todo sweet, bitch, ya te vi, celosa a morir. Envidiosa, te gusta ser mi copia. Mal vibrosa, respeta mi popola. Soy Cartier, me baño en moher. Tengo un shushu que me monta en Hermes. Shit, que loba que soy, hasta yo me miro y me erizo. ¿Quieres más, quieres más, quieres más? Cómprame todo y te quiero más. Alábame, ruégame, mímame. Cómprame todo y desquítate. Mírame y te hechizo con mi puti abracadabra. Chécate mi estilo, cuchi, cuchi, con Gabbana. Mira, van, 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 van. Dame un Gucci muy sexy y un Prada, ga, ga, ga. Mírame y te hechizo con mi puti abracadabra. Chécate mi estilo, cuchi, cuchi, con Gabbana. Mira, van, 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 van. Dame un Gucci muy sexy y un Prada, ga, ga, ga. Sé que aún me desea y aquí estoy. Salgo y todos tiemblan por mí, los vuelvo locos. Poso rostro aquí contra mí, te rompo el coco. Gobernando el 4K, de las más la original. Muy mujerona, tremenda caballona. Ajá. Erótica se pega en las revistas. Ajá. Qué rico que yo soy tu fantasía. Ajá. Mujerona, experta y mujerona. Siempre azúcar, mami, y estos nenes quieren onda. Muy cabrona, una mujerona. Costosa, reina deliciosa. Madre hipnotizante, vuelvo a dominarte. Uy, qué joya, me miran y se tocan. Enloquecete, desnúdame, empótrame. Soy tu obsesión, bebé. Salgo y todos tiemblan por mí, los vuelvo locos. Poso rostro aquí contra mí, te rompo el coco. Gobernando el 4K, de las más la original. Muy mujerona, tremenda caballona. Mira Lorena cómo se emperra. Y recuerden, mis reinas, la calle siempre será nuestra pasarela. Me tomé un tequila para aguantar tus pendejadas. Me tomé mi tiempo para verme soñada. Me tomé un bacacho y unas cuantas micheladas. Me tomé la libertad de mandarte a la chingada. Anda con mis muchachas, dándole vuelo a la hilacha. Mi chula checa la facha, pa' afuera las vibras gachas. Siempre sobre la talacha, paso a pasito como la cargacha. En la pista moviendo las nachas, buenas con la borracha. Me tomé un tequila pa' aguantar tus pendejadas. Me tomé mi tiempo para verme soñada. Me tomé un bacacho y unas cuantas micheladas. Me tomé la libertad de mandarte a la chingada. Me tomo una cheves, me pongo besucona. Ando 180 en una pinche trocona. Siempre sobre la feria, un chocalo me emociona. Se buscan putonas, dragonas, culonas y todas las que quieren fierro viejo.
no. Prohibido ser naca y corriente. Oigan, muchísimas felicidades. ¿Qué presentación nos dieron el día de hoy? Muñecas, de verdad me da muchísimo gusto verlas. Me da mucho gusto también estar compartiendo aquí con ustedes, Madison, Rudy, que ya también tuve oportunidad de estar. Me trajeron momentos muy bonitos, lo gozamos nosotros. Gracias de verdad por todo lo que nos dieron hoy. Y bueno, pues como bien saben, vamos a tener que empezar pues con las críticas, ¿no? Que siempre son constructivas. Yo sé perfectamente, mi queridísima Velvetín, que no tendría que decirte nada. La semana pasada me quedé con muchas ganas. Hoy quiero decirte, de verdad, qué bonito, ¿eh? Lo que tienes ahora es una belleza y tenía que decirlo. Sé, perdona la producción, sé que no debo, pero no quiero dejar pasar este momento. Qué bárbara, en serio, qué bonito está. Qué bien te ves, Velvetín. Qué bien muy hecho bien, está. Muchas felicidades. Y creo que esto solo nos reafirma que todo mundo tenemos malos días, ¿no? Sí.
podemos tener muy, muy malos días. Y no quiero pensar que la semana pasada llegó un punto en el que te diste por vencida. Nunca sabemos en qué momento podemos resurgir. Muchas gracias, la verdad. Qué lindo escuchar eso porque había tenido 2 semanas pasadas difíciles y como yo nunca había estado en esta plataforma y que me hayan invitado, sentía mucha presión y siento que me metí el pie sola y pues error tras error y siento muy bonito como que hoy por fin ya me relajé, pues qué es lo peor que podía pasar, ya me han eliminado, ya había hecho ridículo, me han eliminado, pero y retomando lo de la semana pasada, aclarando que jamás fue mi intención, si consideraste que faltaba respeto, solamente fue un acto desesperado de tratar de empatar con ellas y escucharlo de ti es muy lindo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues entonces, mi queridísima Madison, tú vienes una semana en donde resurgiste como el Fénix. ¡Qué bárbara! Y ahora te veo encantadora. Cuando te toma... ¿Quién fue el que te tomó? ¿Quién fue el desgraciado maldito que te agarró? Porque no está aquí. Allá está, mira. Allá está. ¿Qué haces escondido, maldito? Ven acá. No Que es se cierto. encuere en castigo. ¿Qué? Que se encuere en forma de Que se castigo. quite toda la ropa de castigo, por favor, para mí. A la hora que te inclinaste y te tocó, dije, ¡ay, qué lindo chelo! ¡Qué buen gusto! Problemitas en el vestuario, algunos problemitas de vestuario, me habría encantado mucho más curva, aunque no estuviera por lo del violonchelo. Esta vez te siento como más diferente y es bien difícil cuando alguien experimenta formas de cejas diferentes solo por la idea de no verse bien o que no se vean estéticas, y esta vez hiciste una forma increíble. Definitivamente creo que la textura de tu piel se ve hermosa desde acá, pegaste la peluca de una manera magistral. Amo cómo se ve justo toda la estética, los labios super 20s, solo la peluca como que es como... ¿De lado? ¿De lado o se te está yendo? La idea principal era que estuviera siempre firme, pero justo cuando hicimos la pasarela, intenté quedar como de ladito para que se viera, cuando él me estaba tocando, que inclinaba el mango, no sé cómo. Sí. Ajá, sí. Igual un poquito más como de alambre y ya. Mi queridísima Georgiana, me pareces, y te lo dije desde la semana antepasada, me pareces encantadora, eres divertidísima y creo que eso es lo que quieres constantemente estarnos diciendo. Pero algún día, de verdad, me encantaría que le dieras la vuelta a la moneda y puedas sorprender. En este caso, lo que me sucedió es que tu cabeza me habría gustado que fuera el dedo gordo. Entonces utilizamos los 5 dedos de la mano. Y esa es la pulsera. Sí, esa la es que la está en el ajá. cuello, exacto. Y ese es el brazo y son como tatuajes, los clipsitos. Sí, mi amor, pero y el moño también, el corazón también es como un tatuaje, así como las chavas básicas se lo ponen en la muñeca el corazón. Siempre así aquí. me Luis, ya me encantó, somos chavas básicas. Ya, me Ok, encantó. Mira, pues. te voy a enseñar. Aquí está el corazón. Sí existe el corazón. Este me lo hice en Saltillo con unas alumnas con las que fui a cantar. Entiendo perfectamente lo que me estás tratando de decir. Entonces, haciendo esto, lo que te pido es, ten cuidado. Velo desde la perspectiva, no solo desde tu perspectiva, la del público. Creo que yo lo único que te puedo decir es que cuando haces formas en la cara y que la base está tan blanca y que el color de la forma no está tan oscura, pierde la dimensión. Entonces ese es un corazón, ¿verdad? O es cualquier forma que sea, solo te recomiendo que la enmarques. Puede ser, si no quieres, con negro para que no se vea tan rudo, con un poquito de vino y listo. Así es. Gracias. Vamos con Soronasti. Otra vez, de nuevo, regresamos a la alta costura y regresamos a tus referencias y eso amo. El pelo de manera increíble, o sea, por donde quiera que te ves, no se te ve lace. No tengo nada que decirte, solo nada, estás increíble y te admiro. Las botas, te admiro, también cabrón. Porque También la las semana pasada botas. eran doradas. Sí. Quítale estas también, maldita sea. Pues ya no le quiero quitar ninguna porque no puedo caminar, Ay, estoy que le bien quiere quitar pendejo. todo, hasta la Ni parado cintura. puedo estar, imagínate, Dame la ¿no? cintura, maldita No. sea. ¿Sabes qué sucede, Soronasti?
que sí, hemos hablado de ti, de la alta costura que tú manejas. Es una belleza. Cuando sales con la túnica, dije, sí, la luna, pues qué chula, ¿verdad? Qué bonita, qué linda. Qué bueno. Ya te ibas a meter y dije, ay, maldita sea, qué aburrición. Y de repente volteas y sales con esa cola de atrás y dije, estúpida maldita billetera, perra de 8 chichis, ¿qué es esto? No, y no se quedó ahí. Se abre y es una estrella. ¡Qué bárbara! Sí, Fer, amo. Pues que, ¿qué te digo? De verdad, creo que el difuminar el lace perfecto cuando el color del contorno es oscuro y tu peluca es blanca es también una cosa bastante delicada para que no se vea manchado ahí. Entiendo perfecto el concepto del rubor súper marcado. Siento que estudias muy bien tus conceptos y tan los estudias que los transmites de una manera de que, güey, ¡pum!, me voy a la época. Yo estoy segura de que Mozart, al verte, con todo lo que se ha hablado de él, con todas estas películas, con todo lo que se ha hecho de él, se habría enamorado. Lo que acabas de hacer es que esto es una locura. Esto es una locura, de verdad. Felicidades. Sí. Tiene todos los detalles posibles. Esa peluca no tiene medida ni clemencia. Yo diría, eres insultantemente encantador. Felicidades. Felicidades. Sí. Seguimos, Luisito, con Guajardo. Yo creo, siempre te lo he dicho otra vez, como súper buen gusto. Amo el pelo perfectamente bien ejecutado y aunque estés tapando la frente, esa es la idea, porque me dejas ver como los laterales de la frente, el rubor. Es que ahora somos chicas rubores, ¿no? Y yo nada más, poniendo un poquito de referencia entre el maquillaje y el vestuario, sobre todo el primer cambio que hiciste, yo sí haría como que tuviera algo que ver o alguna conexión que me marcara la diferencia y la conexión entre ambas cosas. Con respecto al show en el escenario, cuando viene el cambio, Dios mío, ¿qué va a ser? Y te voy a ser honesta. Pensé que te ibas a vestir de hombre, de Catrín, pero de pies a cabeza. Entonces la falda me molestó porque dije, solo cambió de color. Me habría encantado ver al Catrín, o sea, a un hombre. Solo son esos detalles en el show que te faltan. Piensa lo que voy a ver como público. ¿Qué quiero ver como público? ¿Qué quisiera ver como admirador? Como un admirador que espera un gran espectáculo en el escenario, ¿ok? Seguimos con Sirena. Magistral. Amo que se arriesguen y que no siempre es como de que, ay, me quiero ver bonita todo el tiempo. Esta forma mucho más andrógina en la que juegas y rompes las texturas y rompes las formas naturales que tenemos en el rostro, son encantadoras porque eso quiere decir que es un drag que se piensa, que se ejecuta y que se evalúa antes de hacerlo, ¿no? Creo que no hay nada que te pueda decir, para mí eres la más hoy. En el caso, cuando hablo con los cantantes, es subir al escenario, algo que mi madre siempre me enseñó. Me decía, rómpete. El público está buscando en cada interpretación que tú hables por ellos o que tú hables por ellas. En cada interpretación, rómpete, llora, siéntelo. En este caso, sales y te rompes de 1000 formas. La primera semana yo decía, pues sí es la más bonita, pero pues no estamos en las más bonitas. Son las más de las más. Y ahora vienes y me escupes. Gracias. Gracias, porque te estás rompiendo paradigmas, rompiendo con todo lo que nos están diciendo la sociedad que debe de ser. No, señores, nosotras ya salimos del closet, ya. Y ahora somos libres y queremos vivir. Y este rompimiento de la belleza, eso es exactamente el ejemplo de lo que estamos haciendo. Gracias. ¡Bravo! El gran alacrán nos dio. Bueno, ahora seguimos con mi querida Rudy. Algo me dice que le doy igual, pero de cualquier manera vamos para allá. Rudy. Ay, Rudy. Muy bien, es recíproco. Cuando tenemos esta piel como súper morena, tenemos que tener mucho cuidado en las luminosidades o las dimensiones, ¿no? Veo súper gris todo esto, entonces, y haz de cuenta que se ve como una mancha de claridad o de polvo de aquí hasta acá que te
borra la nariz. Entonces simplemente regresar las dimensiones ahí. Hay que cuidar el vestuario. Ábrete, por favor. La falda, ¿no? No, ábrete esta y tenemos un ligero pezón de fuera, cariño. ¿Es normal? Entonces ponlo en su lugar. Entonces, si no es normal y te estoy diciendo lo que está pasando, pégalo, maldita sea. O ponle un maldito tirante. Ok. Esta parte de aventar la granada. Si era una granada, ¿no? Sí. Ah, exacto. ¡Wow! Yo nada más quiero decir, estaban los dos disparándole a Rudy, ¿no? Yo decía, ¿y estos dos no dejaban de dispararte? Y yo decía, ¡que dejen de dispararle! ¡No se va a morir! ¡Todavía no ha terminado el show! Entonces, ustedes dos, cero. ¡Horrible! ¡Espantoso! Vieja, te lo dije la semana pasada y desde la primera semana en donde te vi el talento, es que eres una coreógrafa, eres una bailarina, eres una mujer espectáculo. De verdad, es una locura. Tú no solo vienes a mostrar la belleza, nunca sabemos qué esperar de ti. Eso es maravilloso. Bueno, pues ahora sí, vamos a conocer quién es la más de esta noche y se va a llevar una dinerita de 10,000 pesos en efectivo. ¿Quieren saber quién es? La más de esta noche. La más de esta noche eres tú. Eres tú. Sirena. Soy mexicana ¡Felicidades, muñeca! Ahora sí, mi queridísima Sirena, ¿puedes pasar, por favor, a la cima del renacer? Claro que sí. ¡Ay, qué fuerte! Bueno, no sé, estoy oronda, estoy desbordando de felicidad y de satisfacción. De verdad que yo traía una línea, una estructura preparada, una vez más como de 1, 2, 3. Se agradece, muchas gracias. Estuvo espectacular esa escupida de veneno. La casi más de esta noche es... Eres tú. Rudy Reyes. ¿Y esa cara por qué? Pasa tóxico a entregarle su estrellita rosa. Disculpen, no lo había pedido. Es algo muy especial para mí, pero creo que lo que han hecho es impactante. De verdad, lo sabemos, es impactante. Quiero pedir la casi más esta noche para mí es Soronasti. ¡Ay, bebé! ¡Bravo por todo! Hiciste, estamos hablando de la lotería, hiciste 2 tarjetas en una. Bien hecho, como se tenía que hacer. Gracias. Te amamos. Quiero decir unas palabras, si me lo permiten. Es la primera vez que gano algo en La Más Draga. Te lo juro, en mi temporada no gané nada y ahorita no había ganado nada. Entonces, justamente el día de hoy estaba como que bajoneada por eso. Y pues muchas gracias por regalarme una estrella y mi primer gane en La Más Draga. O sea, bien merecida, bebé, bien merecida. Y ahora sí, ya escucharon a nuestros jueces y ahora sí es momento de decidir si tienen que irse al purgatorio como lo han estado haciendo, a votar por la feminosa que deseen eliminar tristemente de esta competencia. Pero como las reglas cambian y aquí en La Más Draga todo cambia. ¡Ay, sí! Por tu desempeño, Velvetín, tú votas el día de hoy. Una cachetada, o sea, ¿qué me beneficia a mí votar? Les encanta ver drama, el mundo arder. Y yo vengo a eso, hermanas. Por favor, pasen al purgatorio. Ahí las están esperando y pues mucha suerte. Piensen bien su estrategia.
en lo personal a mí no me llena la vista. Y es nada más por eso. Y pues en gusto se rompen géneros. En nombre sea de Dios, hijas de su puta madre. Sabe que la amo, esto no cambia nada, pero pues las reglas son las reglas. Ya me estoy yendo totalmente como por la crítica objetiva, que es lo mismo que yo estoy pidiendo. Entonces esperemos que así cumplan ellas. Pues es que no sé. Ay, no. Siento que las críticas fueron como un poco más negativas hacia ella y pues también tengo que ser justa y no sé. Sí tengo que hilar como por lo más fino, porque toda la hicimos espectacular. Siento que fue la única como que tuvo un pequeño error en su presentación. Realmente creo que no quedaban muchas opciones. Creo que era la opción que me quedaba realmente, aunque no hubiera querido votar por ella. Espero no perjudicarte mucho, hermana. Te amo, no es nada personal. Ay, no quiero. Yo voté por Guajis porque siento que es la más madura y siento que no se va a atacar. Bueno, yo espero que no se vaya a atacar y siento que si voto ella por otra, se va a atacar. Y lo que menos quiero es que se ataque, entonces siento ella que es la más madura y la que siempre dice que si votan por mí no hay pedo, si votan por mí no hay pedo. Entonces voto por ella y que sea lo que Dios diga. Pues aquí ya tengo el resultado de quién es la feminosa que se enfrentará al duelo de doblaje el día de hoy. Con la mayoría de votos por parte de sus compañeras, eres tú. Ay, qué difícil. No, estoy... Eres tú. Y tendrás que dar un paso adelante, muñeca. Eres tú. Eres tú, Guajardo. Así es, Guajardo. Tú te vas a enfrentar a este gran duelo, pero Madison, te pido por favor que des un paso al frente. Tú ganaste el reto de doblaje pasado, por lo cual todo tiene un beneficio. ¿Perdón? Así que esta noche a ti te toca elegir a la feminosa que se enfrentará Guajardo en esta divina revancha. O sea, ¿a quién mando a doblaje? Puedes elegir a cualquiera que se encuentre parada en el escenario, a cualquiera que está en el escenario, exceptuando a la más de esta noche. Tienes 10 segundos para que nos ayudes a saber cuál es tu decisión. Yo morí porque dije, aquí va a haber sangre, aquí va a haber pleito verdaderamente. Les pido una disculpa a todas mis hermanas, pero la feminosa que va a hacer doblaje con Guajardo va a ser Georgiana. Yo sabía esto. Yo sabía que ellas estaban en mi contra. ¿Quieres decir algo, Georgiana? Nada. Te estás echando una lacrana en la espalda y no sabes en lo que te estás metiendo. Para que te cuides.
Hermanas, les digo, ojo de loca no se equivoca. Les dije que estaban detrás de mí, pero no pasa nada, hermanas. La verdad es que yo creo que usted allá en casita puede ver lo que vimos todas. Y el mejor atuendo de la noche lo tuve yo. La verdad no me voy a dejar. Aquí voy a seguir, bebés, te los juro. ¡Ánimo! Mis muñequitas de carne y hueso, ¿están listas para la divina revancha? Feminosas, a renacer. Si derrapas por mi boca, tu mirada corta filo y yo sé que me deseas, sé que quieres conmigo. No pares, no te detengas, no, quédate aquí. Aquí, cuerpo con cuerpo. No vayas, no te detengas, no, quédate aquí. Te necesito aquí, cuerpo con cuerpo. La feminosa que se queda con la estrella negra y regresa al Valle de los Muertos esta noche es... la maestra Lolita Cortés. Te voy a ceder la palabra porque creo que tienes mucho que decir. Sí. Estamos en una carrera de puros no. No te quedaste. No me sirves. No me funcionas. No das el ancho. No eres lo que necesito. No. Yo creo que es la carrera más difícil. ¿Por qué? Porque además estamos expuestos. Somos exhibidas. Así va a ser la vida. O me endurezco y me preparo para hacerlo cada vez mejor. Y aunque lo hagas mejor que nadie, en esta época seguramente escogerán a la que tiene más seguidores. Para doblar una canción no solo hay que mover la boca, hay que sentir la canción, vivirla y cantarla como si la estuviéramos interpretando nosotras mismas. Por este motivo es que Guajardo, tú te llevas la estrella negra. Tal vez nos falta un poco más de espectáculo. Atrévete a romperte. Atrévete a rompernos el alma. Tal vez no tienes que acabar contigo. Te vas a tu casa y te ríes de nosotros. Y eso va a ser sensacional. Pero cuando nos toques el alma y acabes con nosotros, vas a ver qué bello se siente. Ahora sí, Veneno, te pido por favor que me ayudes a darle su estrella negra. Guajardo, ánimo. Pues yo quería una estrella, con esa tengo, hermanas. Vamos viendo a ver qué pasa. Ya puse mi estrella, le di un beso de la muerte y esperemos que próximamente se regrese por donde vino. Pues, ¿qué les digo, hermanas? No tengo nada que decir, me veo espectacular. Me veo espectacular.